Hoy en Bogotá a fondo. El plan de ordenamiento territorial fue presentado por la alcaldía de Enrique Peñalosa al Consejo de Bogotá, que tiene hasta el 3 de noviembre para definir si lo aprueba o no. ¿Por qué es importante el POT? ¿A quiénes beneficia? ¿Y qué ventajas le trae a la ciudadanía? Bogotá necesita un plan de ordenamiento territorial, una hoja de ruta urbanística que defina la ciudad para los próximos 12 años. ¿Necesitamos en Bogotá más vivienda? ¿Por qué es importante regular el uso del suelo para una sana convivencia? ¿Qué son los polígonos de alto impacto y qué barrios se verán beneficiados? Bienvenidos a Bogotá a fondo. Proteger, recuperar y conservar el sistema ambiental, generar más espacio público de calidad, construir equipamientos para servicios sociales, habilitar el suelo para viviendas de interés social, disminuir los tiempos de desplazamiento y generar una ciudad segura, incluyente y protectora son algunos de los retos de la propuesta del POT. El POT, o Plan de Ordenamiento Territorial, es la hoja de ruta de una ciudad y en este caso no es más ni menos que la carta de navegación de Bogotá. Es donde se define qué ciudad se quiere tener, para dónde vamos, cuáles son las políticas urbanas en cuanto a temas de usos, en cuanto a temas de movilidad, en temas de medio ambiente, en temas de densidad, es decir, dónde se puede construir, dónde no se puede construir, dónde debería crecer la ciudad, dónde hay que preservar las áreas de mayor valor ambiental. El POT es sinónimo de una ciudad para la gente, pensada a 12 años y en la que prima el bien general sobre el particular. Es fundamental, se debe hacer porque requiere actualizarse y determinar el uso del suelo en la ciudad y reordenar y planificarse para el futuro. Porque en él se plantea cómo nos vamos a mover, dónde van a ser los parques, cuánto parque va a tener la ciudad, se plantea cómo van a ser los usos, dónde va a estar las zonas de trabajo, de comercio, de vivienda, cómo se van a mezclar entre ellas. El POT plantea las zonas de desarrollo, también del empleo desde el punto de vista territorial, zonas de industria naranja, de industria creativa, recorridos turísticos, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana de la ciudad queda consignado en el POT y por eso nos afecta a todos positivamente, nos afecta a todos en cómo van a vivir nuestros hijos, cómo van a vivir las generaciones futuras. Los usos del suelo, la altura de las edificaciones, el espacio público efectivo, el medio ambiente y la movilidad son temas sensibles dentro del POT. Usos del suelo. La propuesta del POT busca que la ciudad sea densa, compacta y cercana. Una ciudad en la que las personas tengan todos los servicios cerca a sus hogares, todo a la mano, lo que evitará desplazamientos y gastos en movilidad. ¿Cuánto tiempo gasta usted en movilidad al día? Entre 1 hora y media a 2 horas. Más o menos entre 1 hora, hora y media. Como 1 hora y pico, 1 hora y media. Más o menos 2 horas diarias. La mezcla de usos es buena en una ciudad, digamos que una ciudad sana, lo que siempre busca es una mezcla de usos importante en el sentido en que cuando hay cercanía de servicios o de usos del suelo, pues las distancias que tiene que generar un ciudadano son mucho menores porque tienen todo mucho más cerca. Entonces, lo que planteamos nosotros es sí a la mezcla de usos, pero de una forma responsable. ¿Esto qué quiere decir? Mitigando los impactos que estos usos generan entre sí, los impactos urbanísticos o ambientales, y sobre todo protegiendo a los usos más vulnerables, que en este sentido en una ciudad como Bogotá pues viene siendo la vivienda o temas dotacionales como los colegios, los jardines infantiles o inclusive las mismas clínicas o todo lo asociado a la salud. Altura de las edificaciones. Para plantear la altura de las edificaciones de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación partió de un principio urbanístico básico: mayor altura en donde haya mayor espacio público efectivo, cercanía a transporte público masivo y suficientes soportes urbanos.
Nosotros en la ciudad construida necesitamos habilitar suelo para permitir mayores densidades en donde en sectores estratégicos de la ciudad que cuenten con muy buen espacio público efectivo, que además puedan generar más espacio público efectivo para estas nuevas densidades que se van a permitir, pero siempre con muy buenos soportes urbanos. Espacio público. El espacio público efectivo se refiere a las áreas que los peatones pueden usar para permanecer o para circular. Los parques, las zonas verdes, las plazas, las plazoletas y las alamedas son espacio público. El POT tiene como meta aumentar el espacio público por habitante en un 50%, pasando de 4 a 6 metros cuadrados. En los proyectos estratégicos como Lagos de Torca o Ciudad Río, este indicador es aún más exigente. Allí será obligatorio generar 8 metros cuadrados por habitante. Medio ambiente. Propone plantar más de 350.000 árboles, reconocer más de 30.000 hectáreas nuevas de territorio protegido que se suman a las casi 90.000 existentes y hacer la restauración ecológica de 1.600 hectáreas de corredores ambientales y bosques. Si no tenemos un POT, no habrá forma de preservar el medio ambiente, no habrá forma de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, de cumplir con esa meta que todos tenemos de reducción del calentamiento global, de minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Movilidad. El POT plantea un sistema multimodal de transporte que incluye las líneas 1 y 2 del metro, Transmilenio, Transmicable, SITP y Regiotram. Las otras soluciones del POT básicamente tienen que ver con el manejo del espacio público para los ciudadanos. La intención es que las vías, como todos sabemos, representan la mitad del área de todo Bogotá y las vías las estamos usando prevalentemente para los vehículos privados. Queremos que las vías no sean exclusivamente para vehículos privados, queremos desincentivar el uso de los carros, de manera que el espacio adicional que nos quede nos permita conformar andenes más anchos, espacio público más continuo, más incluyente, que permita que las personas en condición de discapacidad puedan andar tranquilamente por la ciudad y generar de alguna manera alamedas que reverdezcan un poco las vías que hemos convertido en espacios muy duros para la ciudad. Piensa en toda la población, niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, mujeres, campesinos. Así lo explica Andrés Ortiz, secretario de Planeación. ¿Qué significa esto? Una ciudad equipada con equipamientos cercanos, de calidad, accesibles en temas de educación, en temas de salud, en temas de recreación, con una movilidad sostenible, oportuna y eficiente. Todas estas políticas que se discuten en un plan de ordenamiento, pues claramente son necesarias y claramente afectan la calidad de vida de todos los ciudadanos. Para los ciclistas se plantea la construcción de 417 kilómetros de nuevas ciclorrutas en la ciudad. Estas vías se sumarían a los 532 kilómetros existentes. Y pensando en los peatones, el POT ha previsto aumentar los anchos de las aceras, incentivando el uso comercial de los primeros pisos, la localización de accesos a parqueaderos por calles secundarias y la posibilidad de legalizar la mitad del área de los antejardines a cambio de ampliar el andén. Una ciudad de coeficiente es una ciudad que dentro de ese bajo consumo de energía propenda por el desestímulo del automóvil particular y porque la mayoría de los ciudadanos se muevan en transporte público masivo, en metro o en Transmilenio, en bicicleta, que camine, que haya aceras de calidad para los peatones. Debemos conservar nuestro ecosistema, debemos cuidar el medio ambiente. Si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, por más dinero que tengamos, por más construcciones, por más viviendas, no vamos a poder vivir en este planeta. No, yo creería que debemos cuidar el medio ambiente y pues el poco espacio que tiene la naturaleza, pues respetarlo. Del POT se dice de manera engañosa que los cambios en el uso del suelo amenazarían la permanencia de las zonas industriales en la capital y que se está dejando a un lado la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, la realidad es que dicho plan parte de reconocer que el empleo es tan importante para la ciudad como la vivienda.
estamos creando condiciones que procuran que los empresarios y los industriales que necesiten intervenir sus edificaciones puedan acceder a unos instrumentos y a unos mecanismos relativamente sencillos para hacerlo, de manera que nosotros en Bogotá podamos garantizar que el empleo, los impuestos y los beneficios que genera la industria en la ciudad pueda mantenerse y garantizarse hacia adelante. Para ello, uno de los componentes más importantes del POT es el de la política de competitividad. También con este plan de ordenamiento territorial estamos creando el subsistema de transporte de carga y de logística, que es muy importante para la industria. Bogotá no es la única ciudad en la que se discute la aprobación de un nuevo plan de ordenamiento territorial. Los primeros POT en Colombia fueron aprobados entre los años 2000 y 2003. En el caso de Bogotá, hubo una revisión y 2 propuestas fallidas de modificación en el año 2000. Ahora está en manos del Consejo de Bogotá aprobar un plan basado en la ecoeficiencia, la equidad y la competitividad. El POT tiene objetivos, estrategias, políticas, programas, metas y normas que guían el desarrollo físico de la ciudad y los usos del suelo. 49 avenidas, 277 kilómetros de troncales de Transmilenio, 417 de ciclorrutas y las 2 líneas del metro son algunas de las obras que están contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Este nuevo POT comenzó a gestarse hace 3 años. Contó con alrededor de 500 actividades para que las personas aportaran sus ideas sobre cómo querían organizar a Bogotá. El proyecto en discusión generará 350.000 viviendas de interés social y prioritario en 5 grandes proyectos de crecimiento. Que le ofrezca la vivienda a los ciudadanos que la demandan. Que le ofrezca la vivienda a los nuevos hogares que vendrán. Personas que tienen que irse a la región, tener tiempos de desplazamiento de por lo menos 30 minutos a 1 hora más que las personas que viven acá y que no tienen alternativas porque hoy los precios de la vivienda a raíz de la limitación del suelo se han disparado. Algo muy bonito, un apoyo para la ciudadanía porque hay mucha gente que necesitamos tener ese proyecto de vivienda. Lagos de Torca. Este proyecto contará con 1.203 hectáreas, en donde se construirán 128.000 viviendas y 600 hectáreas de espacio público que incluyen el Parque Metropolitano Guaymaral, que es más grande que el Parque Simón Bolívar y estará ubicado a partir de la calle 183, desde la 7ª hasta la futura extensión de la avenida Boyacá. Con esta megaobra se restaurará el humedal de Torca Guaymaral y se le conectará con los cerros a través de 9 quebradas. Lagos de Torca, 1 de cada 3 metros cuadrados van a ser espacio público, una tercera parte del proyecto. En Lagos de Torca vamos a hacer el parque más grande que va a tener Bogotá, un parque de 1.3 veces el área del Parque Simón Bolívar. Y vamos a conectarlo a través de parques lineales como los que tenemos hoy en el Parkway, en el Parque del Virrey, en las mejores zonas de la ciudad, pero ahora en una pieza de ciudad donde la mitad de las viviendas van a estar subsidiadas, donde nuestros ciudadanos vulnerables van a poder vivir, donde van a tener calidad de vida, con ciclorrutas en todos los perfiles viales, con equipamientos públicos, es decir, colegios, hospitales, centros de salud, bibliotecas. Pasarlos de la informalidad, pasarlos de expulsarlos a los municipios aledaños, a vivir en las mejores piezas de ciudad. Ciudad Norte. Diferente a lo que se piensa, el proyecto no urbaniza ni 1 centímetro de las 1.400 hectáreas de la reserva Van der Hamen. Todo lo contrario, este proyecto generará los recursos económicos para adquirir los predios que abarca la reserva, se ajusta al plan de manejo ambiental con el fin de restaurarlos con bosques, humedales y parques y está diseñado para que al menos un 50% de las viviendas sean de interés social y prioritario. No se cambian los límites y se mantienen sus áreas de manejo. Pero adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial genera los mecanismos financieros para poder hacer realidad la reserva Thomas Van der Hamen. Hoy esos suelos son privados, se generarán los recursos para volverlos públicos. Hoy esos suelos tienen usos agrícolas, tienen usos de colegios, tienen usos industriales y comerciales. Se generarán los recursos para convertir esos usos en los bosques y humedales que todos nos soñamos.
Adicionalmente, se modifican los trazados viales de las avenidas que cruzan la reserva, como La Lo, Ciudad de Cali, Polo, Avenida San José y Avenida Los Arrayanes. Esto para minimizar su impacto sobre la reserva, pero garantizando una buena movilidad para los bogotanos que demandan soluciones para el norte de la ciudad. Estas vías hay que hacerlas y el Plan de Manejo Ambiental, Acuerdo 21 del 2014 de la Reserva, permite que estas vías se hagan previa sustracción de área de reserva, proceso que ya venimos adelantando. Para minimizar el impacto que avenidas como la Avenida Longitudinal de Occidente, la Ciudad de Cali, el Polo, Las Arrayanes podrían llegar a tener sobre la reserva Thomas van der Hamen, acordamos con la CAR modificar su trazado, moverlas para reducir el área que se afecta sobre la reserva Thomas van der Hamen, para reducir áreas que se afectarían del humedal de la Conejera o inclusive áreas que se afectarían del Cerro de la Conejera. La propuesta del POT logrará que la reserva sea más grande y mejor conectada, que recupere quebradas, humedales y bosques para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Ciudad Río. Ciudad Río recupera al río Bogotá. Aumenta su cauce de 30 a 60 metros de ancho entre las localidades de Suba y Bosa y lo transforma en un parque público de 37 kilómetros. Permitirá el disfrute de más de 620 hectáreas ambientales y de espacio público, conectando los humedales de la Conejera, Juan Amarillo, Jaboque y los ríos Fucha y Tunjuelo. Ciudad Río propone el desarrollo de 9 nuevos barrios con altos estándares de urbanismo en el borde occidental. Barrios que serán de usos mixtos y en su mayoría para vivienda de interés social y prioritario. Estos nuevos barrios dotarán de más de 46 hectáreas de suelo para equipamientos públicos en la zona de la ciudad que más los necesita, para colegios, hospitales, centros de salud y deportivos. Pues me parece excelente ese aprovechamiento, ya que es una área, una zona que no se estaba tomando en cuenta últimamente, llevaba varios años en total abandono, total olvido, y bueno, tengo entendido que edificios, se vienen algunos conjuntos residenciales, excelente el aprovechamiento de esa área. Lagos de Tunjuelo. Es una propuesta de desarrollo de 415 hectáreas que busca recuperar las viejas canteras que se encuentran en el corazón del sur de la ciudad, en un área delimitada por las avenidas Boyacá y Caracas entre la diagonal 54 Sur y la transversal 3J. En esta área se desarrollarán 60.000 viviendas, el 30% de interés prioritario, el 55% de interés social y el 15% de viviendas de estrato 3. Se construirá un gran parque metropolitano de 130 hectáreas con áreas culturales, deportivas, recreativas y de servicios. Según la encuesta Multipropósito 2017, Bogotá tiene un déficit de 54.518 viviendas nuevas para familias que hoy viven en hacinamiento crítico o en bajas condiciones de habitabilidad. Todas estas casas están llenas de inquilinos. No viven 2 familias como viven acá, viven 5 y hasta 6, 7 familias. Marina Soler vive en la localidad de Ciudad Bolívar desde hace más de 30 años y tiene su casa propia, la que ha construido con el esfuerzo de muchos años de trabajo e incluso créditos de consumo para algunos materiales, pero ella sabe que a pesar de esto, sus condiciones pueden ser mejores, ya que su barrio se forjó en medio de una urbanización informal a lo largo de los años. Con lo que yo vendiera esta vivienda, no puedo comprar por allá. Muy caro, es que es demasiado caro. En Bogotá, el 34% de las viviendas son de origen informal, es decir, 19.667 viviendas que en su mayoría se producen en crecimiento vertical. La construcción de vivienda informal básicamente lo que ha generado es que una mayor cantidad de personas se están aglomerando en zonas sin espacio público, sin soportes, donde cada vez es más difícil salir por el tráfico y todo este tipo de problemas, con condiciones de sismorresistencia bastante complicadas. Lo que hace el POT justamente es habilitar suelos donde van a haber condiciones favorables en términos de espacio público y permitir que estas personas puedan disfrutar de unos mejores entornos. Esta situación se agrava por la falta de suelo disponible en la ciudad, lo que ha encarecido los precios de la vivienda, generando así que los ciudadanos no tengan otra opción que buscar vivienda en municipios vecinos como Soacha, Chía, Mosquera y Madrid.
Lo que pasa con estas personas es que aumentan sus costos de vivienda y de transporte, ¿cierto? Estas personas, incluso los que se han ido recientemente a la región, ni siquiera están ahorrando plata en términos netos de transporte y vivienda porque están gastando mucho más en coger doble colectivo, coger un bus, luego hacer el cambio hacia Transmilenio y demás. El nuevo POT tiene en cuenta normas claves para aplicar a los antejardines públicos, primeros pisos, terrazas comunes, parqueaderos, centros comerciales y cerramientos. En cuanto a los antejardines, lo decíamos anteriormente, con la aprobación del plan de ordenamiento, todo proyecto nuevo deberá ceder el antejardín a la ciudad para conformar el espacio público, la acera y las franjas de arborización. Los primeros pisos no podrán tener parqueaderos y rejas frente a la calle. Deberán aprovecharse como viviendas o establecimientos comerciales. Las terrazas comunales deben permitir el acceso de todas las personas que vivan en el edificio y para que lo tengan muy en cuenta, no habrá exigencia mínima de parqueaderos para carros. Tampoco se van a prohibir, pero sí para bicicletas. Adicionalmente, no podrán plantear cerramientos contra los andenes, con excepción de un pequeño porcentaje cuando el proyecto ocupe una manzana completa. Y con respecto a los nuevos centros comerciales, deberán tener locales y vitrinas en el primer piso, lo cual permite tener andenes más amables y seguros de caminar. Las ciudades no tuvieran un plan de ordenamiento territorial, andarían a la deriva. Cada uno podría construir lo que quiere, en el sitio que quiera, sin cumplir unas normas, sin cumplir unos objetivos. El POT también busca que los barrios ubicados cerca a vías principales que cuentan con transporte público masivo se redensifiquen, es decir, construir edificios donde hay casas, pero siempre y cuando la decisión de acogerse a la norma incluya a los propietarios de los predios. No es una norma sectorizada o coloquialmente como se dice a dedo, es decir, en este barrio sí, en este barrio no, sino precisamente lo que plantea el plan de ordenamiento es una propuesta de modelo urbano a nivel ciudad con unos criterios básicos de asignación de normas. ¿Esto qué quiere decir? Que, vuelvo y reitero, ninguna asignación de redensificación fue dada a ciertos barrios y a otros no. Por ejemplo, barrios como Pablo VI, segunda etapa, La Esmeralda y Salitre del Greco pueden acogerse a la medida de renovación urbana en la modalidad de redensificación debido a su ubicación estratégica. Zonas de alto impacto. Uno de los retos del POT es la protección de las áreas residenciales. Un ejemplo son los llamados polígonos de alto impacto. Los polígonos de alto impacto son áreas de la ciudad en las que se están ofreciendo servicios recreativos que generan impacto en los tejidos residenciales. Nos referimos particularmente a usos como por ejemplo los talleres de mecánica, los moteles, los bares, los casinos, etc. Estos usos generan un impacto en los entornos residenciales y se han aglomerado con el tiempo, se han ido concentrando en ciertos barrios. Lo que nosotros hacemos con el plan de ordenamiento es reconocer esa concentración y generar unas medidas de control para mitigar el impacto que puedan generar por efecto de su operación cotidiana. En Bogotá, en la propuesta del plan de ordenamiento territorial se delimitan 11 polígonos de alto impacto divididos en dos categorías. Los tipo A, Chapinero, 1 de Mayo, Restrepo y Venecia, lugares donde no es predominante el uso residencial. Se permiten comercios asociados a la venta y consumo de licor, además de moteles, bodegas de reciclaje, talleres de vehículos y autopartes. Los tipo B, localizados en el Parque de la 93, la Zona T, Galerías, Modelia, Bosa Central y Calle 116. En estos hay zonas residenciales, pero los comercios están obligados a hacer un alto control en mitigación de impacto para que estos usos sean compatibles. No se permiten moteles, bodegas, talleres de vehículos y autopartes. Para que se pueda dar la licencia sobre cualquier uso que genere vibraciones, ruidos, basuras, etcétera, se tiene que cumplir con esas medidas de mitigación. Esa es una garantía para los centros de barrio porque es una garantía de que hay una manera de controlar esos efectos que están generando y que van a poder tener una vida más tranquila y una mejor calidad de vida. Yo pienso que las zonas residenciales pues ya están pactadas para la vivienda de los ciudadanos, entonces yo creo que deberían pactar zonas solamente para el entretenimiento como bares, sitios así, pues para que no haya contaminación auditiva ni haya problemas entre los comerciantes y los residentes. Nosotros vivimos al lado de una tienda y enfrente de un parque.
entonces es terrible porque salen los borrachos, se ponen a tomar enfrente del parque, dejan la basura, regueros, o sea, eso es en verdad muy terrible. Me parece súper, porque hay veces los bares están sobre los conjuntos residenciales y ese ruido no deja vivir tranquilo a los residentes. Según la Cámara de Comercio, en la ciudad actualmente operan más de 30.000 establecimientos de venta y consumo de licor. De estos, solo 158 cuentan con licencia de construcción para dicha actividad. Uno de los propósitos del POT es lograr que se formalicen y cumplan con la normatividad requerida. El POT continúa su trámite en el Consejo de Bogotá. La alcaldía espera que este sea el primer plan de los planes de ordenamiento territorial aprobado por acuerdo y no por decreto. Hasta aquí Bogotá a fondo, los esperamos el otro domingo con otras 2 historias de interés.